Bueno, y vamos a hablar de previsiones. Fijaos, la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, revisa a la baja la estimación para el último trimestre del año. Y como yo suelo decir, queremos ser optimistas, pero siempre viene la realidad y no lo joroba. El panel de analistas económicos de la Fundación de las Cajas de Ahorro rebajaba hasta el 0,2% la previsión de crecimiento de la economía española para 2012. Al tiempo que empeoraba su estimación sobre el mercado de trabajo y auguraba una tasa del paro del 22,2% para el año que viene. Según el panel, la economía española se verá perjudicada por una nueva contracción de la demanda nacional y una menor aportación en el sector exterior, por lo que se augura una caída del 0,1% del Producto Interior Bruto en el último trimestre del año. La estimación de los analistas es que el mercado de trabajo sigue deteriorándose y la tasa de paro se eleve hasta el 21,3% en 2011 y al 22,2% en 2012. Además, el panel de expertos cree que las administraciones públicas no cumplirán con el objetivo de déficit en 2011 ni en 2012 y aumenta su previsión para el conjunto de las administraciones, que sitúan un déficit del 6,8% del PIB para este año y del 4,9% para el siguiente. Juan Carlos. Bueno, pues esta es la realidad de la que hablábamos al principio, que hablabas tú también, que efectivamente que nos baja. Queremos ser optimistas, queremos estar esperanzados, pero nos bajan estas realidades. No obstante, estas son las realidades, porque estas no son solo realidades, son previsiones de realidad. Estas son las previsiones de realidad a las que hay que vencer, a las que hay que ganar y a las que hay que ganar trabajando, a las que hay que ganar generando confianza en la economía española, y como hemos hablado también antes, y a las que hay que ganar haciendo todas esas reformas de las que se está hablando y de las que ha invocado Rajoy precisamente en su discurso de investidura. Es decir, toda esa reforma es la que debe de conducir a vencer a estas previsiones. ¿Son previsiones basadas en qué? Pues basadas en la realidad que llevamos viviendo, evidentemente. ¿Y qué es lo que nos dicen estas previsiones? Que se había hecho tan mal, que incluso la situación negativa que se preveía todavía era peor, era aún más negativa. Eso es lo que nos dicen estas informaciones y estos informes. Por cierto, informes que no solamente el de Funca, el informe también de Ernst & Young o el informe del Instituto de Estudios Económicos. Lo que no se ponen de acuerdo todos estos estudiosos, todos estos investigadores o observadores económicos, mejor dicho, es en tasar en cuánto estaría realmente el déficit de este año y en cuánto el déficit del año que viene. Razón de más para esperar todavía un poco hasta que el nuevo gobierno se haga cargo de la administración española y pueda realmente descifrarnos cuánto va a ser el déficit final del año 2011, porque en realidad no lo sabemos. En el discurso de investidura el propio Rajoy se invocaba esperanzado que solamente fueran necesarios los 16.500 millones de euros que él citó en base a las previsiones realizadas por la anterior ministra de Economía. Pero vamos, ya sabemos que se ha equivocado unas cuantitas de veces la señora exministra de Economía. Está claro. Don José. Sí, yo creo que la reforma financiera tiene que venir, no es más necesario que venir porque las entidades financieras o entidades bancarias pues posiblemente tengan un control mayor de sus propios gastos y de sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque su negocio es hacer dinero, vender dinero, eso está clarísimo, ¿no? Que es lo que hacen los bancos. Sin embargo, con respecto a las cajas de ahorro, hace falta una reforma muy profunda, muy profunda, donde las cajas de ahorro tengan un fin no social, como ahora se ha vendido, con comillas, ¿no?, sino un fin de participar en las economías de las empresas con criterios lógicamente objetivos, pero no regalar también el dinero o prestarlo, con comillas, al mejor postor o al amigo del que está gobernando en la caja, ¿no? Yo he sido consejero de una caja de ahorro, concretamente en Andalucía, donde yo era miembro de la Asamblea General o de la Junta General de Accionistas, ¿no? Y cuando llegaba allí, aquí nada más que era ir a escuchar a un señor, que era el presidente, a darte un orden del día y decir en qué se gastaba aquello, porque la mayoría que tenían ellos dentro de la propia caja de ahorro es la que mandaba. Bueno, pues para eso no estaba uno estaba allí para aportar ideas, pero la idea nada más que eran beneficiar a los amigos y beneficiar a aquellos entes o aquellas entidades que él creía o ellos creían que había que hacerlo. Y cualquier gobierno de un color determinado hemos visto cómo su tabla de salvación es la caja de ahorro determinada, ¿no? Que me den el préstamo, que yo renuevo el préstamo, que incluso concretamente he conocido préstamos a determinado partido político donde le han prescrito
el vencimiento del préstamo y no lo han pagado. Bueno, hablo de millones. Le han condonado parte de esa deuda. Concretamente recuerdo un Cádiz donde, estando el señor Chávez de secretario general y era lógicamente presidente en este caso del Comité Ejecutivo de Cádiz del Partido Socialista, hubo con determinados socialistas de renombre, algunos ya fallecidos, donde entonces la Caja San Fernando, pues curiosamente le dio un préstamo que por no pagarlo a tiempo prescribió la acción y lo condonaron el préstamo, ¿no? Eso es vergonzoso. Cuando a cualquiera vemos cómo le están hasta quitando el piso, o le quitan por no pagar la hipoteca, la vivienda o el inmueble que tienen y luego tienen que seguir pagando la hipoteca, ¿no? Esto no es de recibo y habrá que ver una reforma importante para que ayuden a las corporaciones, que ayuden lógicamente a los entes, pero bien. Porque es verdad que las corporaciones locales, que tienen mucho que decir aquí, te reciben ayuda, pero lo que hace falta luego es renueven y que le apoyen en esa ayuda económica. Pero estamos viendo que no, que ya se han cerrado en bandas y en función de lo que tú me das, yo te doy. Y en función del color político que tiene un ayuntamiento, así te doy o no te doy. Así es tratado. Así es tratado. Te lo dice una persona que conoce perfectamente el paño y en función de quien está detrás de esa caja de ahorro, o hablas con el presidente de la Caja de Ahorro, te dice, pues sí, intentaré colaborar para hacer un proyecto determinado y seré socio contigo en aquel proyecto que es necesario para una ciudad o para una comunidad autónoma, pero va en función siempre del color político del que manda. Esto hay que eliminarlo y tiene que haber una reforma. ¿Se puede cambiar eso? Se puede cambiar perfectamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá lógicamente un consejo de administración que será plural y tendrá que haber un consejo de administración que haga las cosas con sentido común y viendo quién necesita, con las cribas suficientes para ver. No el amigo de turno que tenga yo en ese consejo de administración y que informe favorablemente mi préstamo o que me lo dé o que no me lo dé. Eso es lo que hacen las cajas de ahorro, la gran mayoría de las cajas de ahorro. Lógicamente algunas están como están y algunas han caído y han quebrado como han quebrado, ¿no? Pero ese es el ejemplo de lo que tenemos. Y habrá que buscar una reforma financiera importante y sobre todo de las entidades financieras para que este país pueda prosperar con equidad. Porque esto es equidad. Esto no es que yo tenga un color mejor que el tuyo, eso será en mi casa, pero en la calle tenemos que ser los dos iguales. Y esa es la fórmula que tenemos que tener y creo que el presidente del gobierno ya, que lógicamente la acaban de investir como tal, tendrá lógicamente que tomar medidas de una reforma importante de financiación de todas las corporaciones, entidades y todo aquello que vaya bajo la tutela de esas cajas de ahorro. ¿Cuántas cosas hay por hacer, eh? Bueno, con la banca hemos topado, ¿no? Con la banca, con la gran banca, con la pequeña banca y también con las cajas de ahorros. El informe al que aludía antes Juan Carlos es de la Fundación de Cajas, de Funcas. Y ya Mariano Rajoy en sus primeras palabras ha advertido que estamos ante un año, el 2012, en el que se va a seguir hablando de fusiones. Y vamos a ver una mayor concentración todavía de los bancos y de las cajas. Y muchos de nuestros espectadores dirán, ¿pero todavía es posible? Pues sí, es posible porque siguen existiendo, a pesar de esa contracción que ha habido también del sector financiero en cuanto a la agrupación de distintas entidades financieras, pues todavía puede dar más de sí. Yo creo que en 2012 también vamos a asistir a una concentración mayor de cajas de ahorros, sobre todo de cajas de ahorros. La banca va a estar más complicado, pero sí en las cajas de ahorros. Y lo que sí necesitamos, y yo creo que Mariano Rajoy con su equipo económico, yo creo que lo va a poner en marcha desde el primer minuto, son medidas de estímulo en lo económico. Yo quería resumir un poco las medidas que anunciaba Mariano Rajoy, que iban básicamente en la ley de apoyo a emprendedores, definir un marco fiscal para las pymes y los autónomos, procedimiento de compensación automática, modificar el régimen de IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que se haya efectuado el cobro, el tipo superreducido en la adquisición de vivienda y la ayuda fiscal al empleo por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador. Esto sería, a grandes rasgos, esas primeras medidas que se quieren impulsar desde el Gobierno de la Nación. Y, desde luego, en Andalucía, en nuestro territorio, también tenemos que estar muy pendientes de esas primeras medidas que estimulen desde el Gobierno central y llegando a Andalucía, la comunidad autónoma, que instrumentalicen de alguna manera una política económica que sea acorde con lo que esperamos también nosotros en los próximos meses. Ángel. Sí, sin duda alguna, un exceso de actores en el mercado financiero, ¿no? Como hemos visto, yo coincido con él en que el 2012 tiene que ser todavía un periodo de transición y de reforma financiera importante y de fusión de no solo de cajas, yo creo que de banco incluso, pues creo que hay bancos pues demasiado pequeños, sin maniobrabilidad a la hora de determinadas cuestiones que suponen un lastre para el sector financiero en general y por tanto yo creo que esa reforma financiera tiene que ser importante y no simplemente un lavado de cara. Si hacemos un lavado de cara del mercado financiero vamos a estar dentro de pocos años
en la misma situación o peor, ¿no? Por tanto, toda reforma en ese sentido pues tiene que ir en ese sentido de cambiar la estructura propia y la forma de hacer de las entidades financieras, ¿no? Y luego también el tema de comunidades autónomas y ayuntamientos, la deuda, ¿no? Porque se habla mucho de deuda del Estado, pero el problema es comunidades autónomas y ayuntamientos, en muchos casos derivadas por los que se llama competencias impropias, es decir, asumir competencias que son propias de otras administraciones públicas, pero que los ayuntamientos, por ejemplo, tienen que asumir para ayudar a sus ciudadanos, ¿no? Y por tanto ahí tiene que haber una reforma a todos los niveles también en cuanto a esa financiación de esas administraciones, tanto autonómicas como locales, ¿no? Y también coincidían en lo que planteabas antes, en el tema de no solo hablar, yo creo que el debate no tiene que ser solo los 16.000 millones de recortes, pero para crecer, para estimular, para que la economía reactive. El problema no es soportar o mantener el gasto en paro que existe, el problema tiene que estar, y la solución tiene que estar, en plantear cuestiones para que ese paro baje y para que la gente esté trabajando, no para que esté cobrando el paro, ¿no? Por tanto, los recortes en ese sentido, desde mi punto de vista, tienen que ir en ese camino. Recortar, eliminar estructuras innecesarias, porque las hay, se han hecho cosas y excesos que lo hemos visto en los medios de comunicación, que lo hemos visto desgraciadamente a través de lo que está pasando con la crisis, pero sobre todo recortar para crecer, ¿no? que es necesario. Pues es importante que los espectadores sepan, como hemos venido hablando desde el principio, que esto son previsiones y las previsiones no tienen por qué acertar, sobre todo si de donde parten las previsiones se modifican, lógicamente. Estas previsiones parten de unos comportamientos de la economía que no tienen por qué ser en un futuro próximo el comportamiento de la economía española, y por tanto estas previsiones pueden cambiarse. Esperemos todos que a positivo, a mejor. Pero a pesar de ese mensaje hay que dar también otro mensaje. El ajuste tiene que llegar en el 2012 y serán tiempos duros, porque efectivamente aquí hemos estado de fiesta, y ahora toca pagar la fiesta. Y nos va a tocar pagar la fiesta de la forma más dramática que se está viendo, en la forma del desempleo, en la forma del paro, que es lo que está haciendo la economía y los sectores productivos, expulsar parados. Se verá también en las propias empresas, que ajustarán plantilla e invertirán menos, aguantarán más sus ahorros, sus propios fondos propios. Se advertirá también en las administraciones a todos los niveles, desde la estatal, autonómica, provincial y local. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y toca corregirse. Sí, pero hay en el 2012 toca corregirse. Que ha vivido más de fiesta que otros, ¿eh? Sí, bueno, desde luego, sobre todo en los equipos de gobierno anteriores, claro, claramente. Da la impresión de que íbamos todos en Porsche y Ferrari. Nos toca pagarle la fiesta a ellos. En España la han pasado muy mal en los últimos años muchas familias, ¿eh? Pasa que ahora ya están tocando fondo, ¿eh? ¿Sabes una reforma que tiene que haber, creo que tiene que ser clave? Que los promotores de esa fiesta salen impunes muchas veces, y no solo tiene que haber una responsabilidad política, sino también de esos fondos que se han destinado mal y que se han despilfarrado, ¿no? Y hay que hablarlo claro, porque al final se han despilfarrado y se han robado. Es que lo de despilfarrar da la impresión de que has gastado de más, claro, pero hay en cuestiones menos importantes, pero es que han desaparecido. Pero hay una responsabilidad penal, ¿no? Pero cuando se habla únicamente de despilfarro, solo a lo mejor puede haber una responsabilidad política. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad social, porque al final el ciudadano de a pie es el que va a pagar todo ese dinero que se ha tirado, ¿no? Y sobre todo creo que hay que cumplir lo que se dice y sale en el boletín oficial, tanto del BOJA como en el boletín oficial del Estado. Yo recuerdo siempre que ahora, en estos días, el señor Griñán ha dicho que va a potenciar los autónomos, y lo ha dado como una panacea novedosa. Hablamos de ello. Creo que como si fuera una cosa de Rajoy, ¿no? Pero yo diría que antes de eso, que me parece bien, porque la pequeña y mediana empresa es la que crea empleo en esta ciudad y en esta comunidad autónoma, que cumpla lo que ha prometido y no ha dado, y me explico. En la Bahía de Cádiz existió un plan que se llama el Plenca, que era una ayuda de 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas, para creación de empleo por cada trabajador. Ha dejado pendiente de pagar cerca de 19 millones de euros,
que no se ha pagado, no hay dinero y se ha perdido. Cuando la gente contrataba personal y no recibía la ayuda, pues despedía al trabajador. Pero es que posteriormente el pecado es más grave. Prometió y lo tiene en el boletín y no paga las ATIPE, que son unas ayudas a las empresas pequeñas y medianas, que era por todas las zonas más deprimidas de Andalucía, Granada, Jaén, Sevilla, Cádiz. Pues no se ha pagado, están pagando todavía algunas ATIPE del año 2008 y parte de 2009, hasta la fecha que estamos en el 12 prácticamente, ni se le ve ni se le espera. ¿Cómo usted, que no ha cumplido con lo que ha dicho, y la gente, las empresas, el empleador pequeño, ha echado a la gente porque no tiene trabajo para ellos y no le han prometido, no le han pagado la ayuda que iban a tener? ¿Van a creer en él, en lo que venga? Yo creo que lo principal de un político tiene que ser que lo que se diga lo cumplan y que la empresa tenga facilidad de manejo con esa ayuda para poder, de alguna manera, estar amarrado al empleador y, lógicamente, con el empleado. Eso es lo que crea empleo, pero una promesa formal y seria y creíble. Lo demás, la gente no cree en nada como no lo vean. Y en Andalucía no se ha visto nada, ¿eh? Yo creo que se va a mirar con lupa esas primeras medidas en lo económico del gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo el aligeramiento que se ha dado a conocer por parte del propio Rajoy, el aligeramiento de la estructura en distintos departamentos y en distintas administraciones relativas al gobierno central. Yo creo que se va a mirar con muchísimo detalle, porque habrá comunidades autónomas, sobre todo la nuestra, la andaluza, que es la que más nos interesa, que a lo mejor tengan que seguir ese ejemplo en aligeramiento administrativo de lo que tiene ahora mismo en marcha. Bueno, pues continuamos en un día como hoy. Vamos a ver, estamos inmersos, estamos respirando ya Navidad desde hace ya unas semanas. Lo que ocurre es que es una Navidad diferente. Yo noto una Navidad diferente, distinta. Hay alegría, pero no sé, yo supongo, me atrevo a vaticinar que Papá Noel viene con el mismo traje que el año pasado, no ha cambiado. Los renos, si había alguno que le tocaba jubilar, seguramente que no se habrá jubilado. Los Reyes Magos, que vienen diferentes. Estamos hablando de unas Navidades, yo creo que a la baja, no lo sé, no me atrevo a vaticinar del todo que haya menos alegría, pero el caso es que Almudena nos habla de ello. Los pequeños y medianos comercios de Andalucía han perdido más de 500 millones de euros de venta en los 2 últimos años, pasando de 10.700 millones de facturación a 10.500 en 2002 y a una previsión de 10.200 millones al cierre de este ejercicio. Pese a que prevén una recuperación durante la Navidad, las previsiones no son nada halagüeñas, ya que los andaluces rebajan su gasto de cara a esta fecha. Los consumidores recortarán su gasto esta campaña de Navidad por 4º año consecutivo, con un presupuesto medio de 540 euros por persona, lo que supone un 17% menos que en el pasado ejercicio. El informe también señala que los andaluces se sitúan por debajo del gasto de la media nacional, que también baja un 17% con respecto a la Navidad anterior. En Andalucía, al igual que ocurre en el conjunto del país, el gasto medio por ciudadano no ha parado de bajar y en el caso de la región ha descendido de los 794 euros de media por ciudadano a 540, lo que supone un descenso del gasto de un 32%. Se destinará un 14% menos a la compra de lotería, con una media de 100 euros, lo que supone que entre el sorteo de Navidad y el Niño se comprará de media 5 décimos por persona. El estudio pone de manifiesto la difícil situación que atraviesan miles de familias en el país, que por 4º año consecutivo deben recortar sus gastos en esta época debido a los problemas económicos que se padecen. Pues vamos a darle la palabra al portavoz de la UCA, a Miguel Ángel Ruiz. Sí, pues previsión nuevamente. Se suele acertar en las que hacemos, desgraciadamente esperemos que nos equivoquemos en esta, pero desgraciadamente pues todo parece indicar una bajada importante de todas las partidas, un 17%, ¿no? Incluida la lotería, que era la tabla de salvación para muchos ciudadanos en los años anteriores, ¿no? Todas las partidas bajaban, alimentación, ocio, compras, regalos, los juguetes se quedaban más o menos en cuanto a la misma previsión de gastos, pero siempre la lotería subía. Y este año, pues incluso hasta la lotería, entre los que me incluyo que no he comprado a esta altura de la noche, ya no me va a tocar la lotería mañana, o sea que ya sé el resultado que voy a tener, pues el que hasta esa partida ha bajado, ¿no? Por tanto, la economía no está para fiestas, como decíamos anteriormente, y bueno, complicaciones, ¿no? Esperemos que nos equivoquemos y que a lo mejor sea el gasto superior, porque yo siempre lo digo,
mensaje que tiene que dar una asociación de consumidores no es negativo siempre, de no gaste, no gaste. Gasta consecuentemente, conscientemente, de una forma real. No te sobreendeudes, que es lo que ha pasado en años anteriores. Yo creo que ese tipo de mensaje es el que tenemos que dar de una manera responsable, ¿no? Lo irresponsable sería decir en este momento, encima, no gastes, ¿no? El que tenga dinero, pues que gaste. Pero fíjate que es crisis sobre crisis, porque en Andalucía, como en el resto de España, llevamos 4 años disminuyendo el gasto navideño. O sea, que lo llevamos pasando mal. Esa fiesta que yo no la he vivido. Pregúntale a los comerciantes. Hablabas tú antes de la Navidad, que parecía distinta y tal. Sí. Mira, hace un frío que pela, ¿sabes? Hace un frío que pela. Estamos teniendo una Navidad y además por fuera y por dentro, que es lo malo, ¿no? Y hace un frío que pela. Tú pregúntale a los comerciantes que han perdido más de 500 millones en venta en los 2 últimos años. A los comerciantes andaluces, ¿eh? Tú pregúntale, yo qué sé, a los jugueteros en Andalucía, que también han ido perdiendo. Tú pregúntale a cualquiera de estos sectores que viven del consumo interior. Todos han ido perdiendo. Acuérdate, hablábamos cuando el famoso puente de la Constitución, tan larguísimo y tal, ¡oh sorpresa!, que no se habían cumplido las expectativas. ¿Por qué? Pues porque a ese puente no lo consume el turista italiano, ni británico, ni alemán. Lo consume el turista de interior, el turista del país. Pero es que no había estadísticas tan malas registradas. Claro, ¿verdad? y como el turista del país, es decir, el españolito, lo que está es encogido de frío por fuera y de frío por dentro en la cartera, pues no gasta. Que por eso decía yo antes que es uno de los factores económicos principales, la confianza, porque si tú tienes confianza, tú gastas. Y si no tienes confianza, no gastas, ahorras. Y ahorras cada vez más. Y por eso no se compran coches. Por eso no hay dinero en circulación. Por eso y por otras razones. Pero esa es una de las razones. Juan Carlos, algunas voces maledicentes dicen que en Belén y en Laponia han puesto en marcha un ERE. Y yo creo que va a afectar al señor. En los nacimientos de muchos hogares andaluces ayer. Yo creo que van a empezar a quitar los camellos. Están los reyes sin camellos, macho. Están quitando figuritas y Papá Noel ha entrado de intruso, ¿no? Me vais a dejar que nos lo tomemos así un poquito en broma, porque estamos en perdonadnos, amigos, pero si no le echamos una gotita de estamos en las fechas que estamos, pero realmente el panorama lo estamos notando todos estos días. Las comidas y las cenas de empresa han descendido de una forma alarmante. Bueno, hablar de cestas de Navidad a estas alturas, ¿quién se acuerda, no, de aquellas cestas de Navidad? ¿Qué madre mía, ¿qué palabras aquellas? Ha bajado muchísimo. Los agasajos, los regalos a gente con la que colaboras habitualmente. Bueno, todo eso casi ha desaparecido, pero es que las cifras de consumo han descendido también de una forma alarmante. Hablábamos justo después del puente de la Inmaculada y la Constitución, hablábamos de las cifras del turismo, y realmente Luciano Alonso, el consejero de Turismo, decía que realmente habían sido unas cifras malas, que se esperaba otra cosa del puente de la Inmaculada, a pesar de tener una temperatura extraordinaria en puntos de Andalucía con 20 y 20 y tantos grados de temperatura, en muchas partes de la comunidad. Realmente estamos en unas Navidades difíciles, muy difíciles, y esperemos que este descenso en el consumo no sea el anticipo de lo que tiene que venir en los próximos meses. Necesitamos algo para mejorar. Sí, yo también he notado, sobre todo en la ciudadanía, la sociedad civil, cómo el pesimismo económico la ha llevado a que no tiene ilusiones. Es lo más importante de aquí, ¿no? La gente antes ilusionaba para pasear por el comercio y las grandes superficies, comprar, ver los nacimientos. O sea, vemos que incluso las grandes superficies están prácticamente vacías. La gente va a lo imprescindible. ¿Y qué ocurre también aquí? No olvidemos que los 5 millones largos de parados están en el desempleo, no tienen paga extra. Con lo cual hay 5 millones y pico de pagas menos que el ciudadano normal la gastaba en las Navidades. Es decir, yo tengo mi paga extra en mi empresa y entonces cuando llegue Navidad compraré y pondré. Esa es la lectura que había antes, ¿no? Esa alegría, bueno, pues como ya vendrá el próximo mes X, que tengo otra paga. Pero esa paga se gastaba en lo que uno le llamaba muchas veces superficial, pero que era lógicamente atractivo. El alma de la Navidad. La Navidad. Claro. Ahora, las personas que tienen en su casa nada más que la pensión del padre o de la madre, y que están en el desempleo los hijos, y que no tienen ingresos en esta paga de nada hasta que llegue el final de mes, que cobran la paga que le da la ayuda, la prestación económica del desempleo, ¿quién va a pensar que esa paga la tiene que tener para la cuesta de enero, como es lógico, ¿no? Es decir, la situación económica es tan terrible y no ha calado tan de fondo que ha roto los esquemas hasta de la Navidad, que en España históricamente ha sido muy importante, ¿no? Y en Andalucía hemos visto cómo
en cualquier pueblo, la iluminación que había, la Navidad, la gente en la calle, los aguinaldos. Oye, me decía un empresario que se dedicaba a la notificación de cartas, que son las típicas carterías, ¿no? Es que la gente ya no manda ni crisma, ya todo es por internet. Claro. Ha hecho su propio crisma y se ha ahorrado pues el notificador y el sello y todo un largo. Y los verdes están contentos. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lógicamente es un efecto multiplicador que ha venido en esta economía nuestra y más en Andalucía, donde hay una situación de precariedad tremenda. Y esto ¿Sabes lo que han hecho en Dúrcal, no? En la población granadina no hay iluminación. Hablamos aquí en un programa y es una Navidad una medida de ahorro muy importante, porque además se ahorraron los propios concejales del equipo de gobierno una parte importante de su sueldo. El propio alcalde renunció a su sueldo y además se hicieron un montón de ajustes también de la campaña de Navidad, iluminación, etcétera, y algunas aportaciones de los comerciantes también y de los empresarios locales. Con todo eso han hecho un fondo y han facilitado que muchos desempleados, no me acuerdo ahora mismo el número exactamente, pero era un número importante, significativo para aquella población que es pequeña, pues que pudieran tener un sueldo en esta fecha. Pero un sueldo, o sea, es que estamos hablando de lo mínimo que se despacha. ¿Para qué? Pues para poder pasar estos días. Eran 700 euros los que le daban a los empleados, no sé qué número eran 22, me dice, no dice. 20 empleados. Pues porque hay gente que no tiene, no tiene absolutamente para nada. En estas fechas, ¿cómo le explicas tú a tus hijos, de verdad? Ahora vamos a dejarnos de política, vamos a hablar. ¿Cómo le explicas a tus hijos que no le vas a comprar nada? ¿Cómo le explicas a tu hijo, no podemos hacer lo que hicimos el año pasado? Y te dice, papá, me vas a comprar, papá, ¿por qué no? ¿Qué le dices? No tiene lectura, desgraciadamente. ¿Qué es lo que dice José Blas? Es que hay muchas familias en Andalucía, viviendo pues de la pobre pensión que le puede quedar al padre o a la madre. Es que hay muchas personas que ni siquiera tienen ya el subsidio de desempleo, que es que lo han agotado, porque son parados de larga duración. Perdona, es más, la ley de dependencia que se crea por el gobierno socialista pensando que iba a ser la panacea también para ayudar a esas personas necesitadas, la gente está renunciando a la ayuda física de la persona, porque la ley de dependencia contempla que alguien vaya a tu casa, te ayude un par de horas, ayude a la persona mayor, a esa persona que está sola, pues le quitan físicamente a la persona y perciben la familia el dinero. Se entiende que es para trabajar y ayudar en ese enfermo. Bueno, pues no es para gastarlo por la necesidad que tienen. Claro. Se gastan esa ley de dependencia en los gastos corrientes de tu casa. O que venga mi hija a ayudarme y yo le doy el dinero. Con lo cual, a la persona que te ayuda ya no la tienes y encima tienes esa persona enferma, postrada, porque no tiene la ayuda real que debe tener, ¿no? Esto es muy triste, ¿eh? Por utilizar el dinero que lo que entre, bien entra, ¿no? Sí, hay muchísimos casos. Vamos a hacer la última pausa del programa. Regresamos de inmediato. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahora mismo podéis dejarnos vuestros comentarios, que mañana yo muy gustoso los comento el próximo día, ¿de acuerdo? Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.